la hembra. Pero el más común es el diagnóstico de gestación que todas las viejitas les gusta, tanto de gatos como de perros, ver los niños como están creciendo. Cualquier masa que sea palpable a nivel de la zona de proyección de los ovarios o del cuerpo del útero, abdomen caudal o caudal a los riñones. Alteraciones del seno. ¿Cada cuánto le llega el seno a una perra? ¿Saben? ¿Cada 3 meses? Si fuese cada 3 meses, yo estaría pensando en que tiene un quiste ovario. Eso está dentro del rango. El promedio es que le llegue cada 6 meses, pero el intervalo varía entre 4 y 10 meses. Entonces, si ustedes tienen una perra, como dice la compañera, que entra en seno cada 3 meses, eso ya es una alteración. Sangrado vaginal persistente, secciones vaginales o vulvares. ¿Qué descartaríamos como primera instancia ahí, antes de meternos en ecografía? Ya, sí, porque sería la secreción vulvano-vaginal, una vaginitis, por ejemplo, sí. ¿Qué otra cosa podríamos descartar que genera sangrado persistente? Estamos viendo alteraciones de no algo normal. Fuerte, sí, por el contrario, puede generar una herida, puede ser, sí. Quistes vaginales son poco frecuentes. Una neoplasia, por ejemplo. ¿Cuál es la neoplasia más común? Un TBT, claro, un TBT genera sangrado persistente porque es muy fiable. Entonces, antes de meternos a hacer ecografía, tenemos que revisar el nivel genital externo. Sangrado fuera del periodo de celo. Eso me está diciendo que hay un quiste ovario en algún lado. Hay una alteración del seno. Trastornos en el ciclo, estros muy largos, que en realidad muchos lo vamos a ver en la ecografía. Estros ausentes, que sí también puede haber un quiste ovario que genere un estro persistente. La frecuencia alterada, que también podría ser secundario a un quiste o un trastorno hormonal. Trastornos de la fertilidad, que eso ya también tiene que ver un poco con observar el útero, ver qué tipo de útero tiene, si tiene hiperplasia endometrial. Pseudopreñez, que en realidad tampoco es mucho lo que vamos a ver con la ecografía, solamente un útero que está aumentado y que las paredes se notan un poco más prominentes. Confirmación de la realización de una ovarectomía. ¿Se puede? Sí. ¿Es 100% segura? No. ¿Ya? ¿Por qué? Muchas veces dejan el cuerpo uterino largo. El muñón es largo y uno lo ve en la zona de proyección del útero. Otras veces los ovarios pueden ser muy pequeños y uno no los puede diferenciar bien de la grasa que los rodea. Entonces, si es 100% efectiva, la verdad que no. Búsqueda de restos ováricos, sí se puede. Ya cuando hay un remanente ovárico, por ejemplo, lo ideal es hacerlo cuando la perra o la gata esté en celo, cosa de que eso esté más grande y tenga algún tipo de estructura que esté generando la alteración de la conducta. Y abdomen agudo, que por ejemplo la piometra se puede haber roto y la perra está con piometra y con peritonito. Espérense que se descuarta el hecho del difunto.
serosa, biometrio, endometrio. Con un transductor lineal normalmente no son diferenciables si es un útero normal, o sea, con un transductor convexo. Con un transductor lineal son diferenciables sutilmente. Está con el útero sano. Cuando el útero está activo, está en estro, proestro, sí se pueden diferenciar las tres capas con cualquier transductor. ¿Dónde se ubica? El cuerpo del útero se ubica en una zona que está entre la vejiga y el colon descendente. Eso se forma ahí un triangulito y ahí aparece el cuerpo del útero. Y es una estructura que tiende a ser tubular al eje largo y circular al eje transverso. Los cuerpos uterinos tienen la misma estructura que el cuerpo del útero. La única diferencia es que son muy delgados, son como el tubito que va dentro del grafito. Entonces no son muy diferenciables a no ser que uno tenga un ecógrafo ultra top. ¿Ya? ¿Qué tamaño tiene? Lo importante aquí no es tanto el largo, porque de largo nunca los vamos a medir, sino que el diámetro. Y van, como dice ahí, los cuernos entre 0,3 y 0,8 centímetros de diámetro. Ya, o sea, 3 a 8 milímetros. 8 obviamente para razas grandes y gigantes, incluso razas grandes y gigantes pueden tener los cuernos cercanos a 1 centímetro. Y el cuerpo normalmente tiene casi el mismo diámetro de 3 a 8 milímetros. Lo normal es que esté en un rango entre 4 y 6 milímetros. Eso es como lo normal del útero para la mayoría de las perras. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos aquí la vejiga y abajo aparece un circulito que es hipocogénico y ese es el cuerpo del útero. Entonces acá tenemos nuevamente la vejiga y el cuerpo del útero, vejiga, colon y el cuerpo del útero. Y acá vejiga y cuerpo del útero. Acá tenemos vejiga, colon abajo y el cuerpo del útero. Esta es una ecografía de una paciente que tiene hiperplasia endometrial quística. Pero aquí, ¿qué es lo que muestra? Que es lo interesante. Que podemos ver la bifurcación. Ahí está el cuerpo y ahí se bifurca. Cuerno izquierdo, cuerno derecho. Veamos las alteraciones. La más común es la hiperplasia endometrial quística. Puede tener contenido o sin contenido. Ya sea hiperplasia con colecta uterina o sin colecta uterina. ¿Qué es lo que pasa acá? El endometrio se engrosa, se hiperplasia, se forman estructuras quísticas. Estas estructuras quísticas pueden romperse y ese contenido drena al lumen uterino. Y eso favorece en algún momento la contaminación bacteriana y se forma la biometría. ¿Ya? Así sería más o menos la base. ¿Qué vemos en la ecografía? Si ven acá, tengo el útero con contenido líquido, alergogénico, y en el endometrio todas esas estructuras quísticas circulares que están ahí. ¿La alcanzan a ver, cierto? En este caso es una hiperplasia que está cerrada. Tenemos el endometrio engrosado y con las estructuras quísticas un poco colapsadas en su interior. Ahí, si se fijan donde están las flechitas, aparecen las estructuras quísticas de esa hiperplasia endometrial. Acá lo mismo, fíjense bien cómo está engrosado el endometrio, está irregular, con margen difuso y estructuras anicogénicas circulares en su interior. Acá ya tenemos una hiperplasia un poco más severa, fíjense que hay quistes por todos lados y un engrosamiento del endometrio marcado. Aquí también tenemos una hiperplasia, fíjense las estructuras quísticas, este contenido ya no es anicogénico, sino que es más ecogénico. Por lo tanto, acá nosotros sospechamos inmediatamente que es una hemometra o una piometra, porque tenemos un contenido de alta carga celular. Miren ahí un tremendo quiste. Es un cuerno bastante estrecho, con contenido ecogénico, que también sospechamos inmediatamente de una hemometra.
o una pirometra. Acá tenemos un engrosamiento marcado del endometrio. Esta es una superhiperplasia endometrial típica. ¿Alguna duda? Histeromegalia. Cuando vemos el útero que está grande. Este útero puede estar grande porque tiene contenido líquido. Y ese contenido líquido puede ser seroso, mucoso, sangre, pus. Pirometra, hemometra, mucometra, hidrometra. ¿Ya? Cualquiera de esos cuatro. ¿Qué es lo importante de esto? Porque nosotros vamos a poner el transductor y vamos a ver inmediatamente que tenemos hechos esos chorizos ahí dando vuelta en el abdomen. En ese momento tenemos que dedicarnos un poco y quedarnos quietecitos con el transductor para ver si esto tiene o no tiene algún grado de movimiento. Si nosotros movemos el transductor, el líquido sí puede tener un movimiento arremolinado, pero la pared no. Entonces, si esta pared tiene algún grado de movimiento, es intestino y estamos frente a un hilo mecánico. Este es un error bastante común que se comete cuando uno comienza a hacer ecografía, de confundir un hilo mecánico con una piometra. En todo caso, las dos son de indicación de abrir y ver qué está pasando, pero el diagnóstico es cerrado. Y lo otro que nos importa ver es ese triangulito pequeñito que se forma ahí. Ese triangulito pequeñito que está ahí, ¿qué es? Está fuera del útero. ¿Qué contenido tiene esto? Aire. Si estamos hablando que es una mucometra, hemometra, hidrometra, piometra, ¿qué contenido tiene? Líquido. ¿Es semejante a ese triangulito que está ahí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Líquido. Entonces, ¿qué quiere decir que haya líquido libre? Que ese útero se rompió. Entonces, ya otra información más para el cirujano que va a tener que entrar a ver una perra que tiene un órgano que está séptico y que más encima está con peritonitis. Otra piometra. Se fijan que es bastante sencillo de identificar. Son puros chorizos anemogénicos o hipocogénicos, a veces con patrón granular fino. La pared del útero ya pierde su estratificación, se hace delgada. Acá, este es uno de los pocos casos que yo he visto de fisometra, que es gas dentro del útero. Y ese gas se da principalmente por fetos macerados que han quedado ahí, que el paciente ha logrado mantener a raya, o también por infecciones con alguna bacteria formadora de gas. Acá también tienen otra fisometra. Fíjense que es el útero aquí que está con gas en su interior. Hay un poquitito de gas y hay más gas. Las neoplasias son poco frecuentes en las perras, pero están. Las más comunes son los adenomas y adenocarcinomas, y después le siguen los leiomiomas o leiomiomasarcomas. La neoplasia, ¿qué es lo que hace? Como en todos los órganos, destruye el órgano para poder ella formar su tejido propio. Entonces lo que vamos a ver es una masa normalmente heterogénea, de cogenicidad compleja, a veces que está en alguna zona de proyección del útero o de los ovarios. Entonces, por ejemplo, acá teníamos una masa de cuerpo de útero. Lo otro que en radiografía podrían generar el signo también de doble vejiga, junto con los quintes paraprostáticos que son los que hacen eso. Miren este video.
Vejiga arriba, el cuerpo, y aquí se bifurca. Fíjense el grosor que tiene el miometrio. Es como la boca de esos monos animados de los negros africanos, que es como la boca de un plátano con una rayita negra en el medio, así. Es gigante. Acá también vejiga arriba, y aquí aparece una masa en el útero. ¿Se fijan? Vejiga arriba, colon, masa de útero. Esta era una tremenda masa de útero. Si se fijan bien en todas las estriaciones que tiene, da la impresión que sea como un tejido glandular modificado. Entonces, aquí hay que esperar qué dice el patólogo para ver la biopsia. Masa de ovario. Normalmente, caudal del polo del riñón que corresponde, fácil de identificar porque ahí el ovario está grande y mantiene estructuras quísticas en su interior. Otra masa de ovario. Y esta masa genera etiolina. ¿Qué aparece aquí? Quiste fue una masa. También masa ovárica. Ovario derecho. Como que no me gusta mucho el proyector este. También una masa de ovario. Muy raro el ovario lleno de estructuras quísticas paralelas que estaban ahí en el interior de la paciente. También otro ovario hecho masa. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Todo clarito? Entonces vamos a ver ahora lo que es gestación, que es otra de las cosas que más piden. Primero, tener en cuenta que la ecografía no va a responder estas preguntas. No dice cuántos fetos hay, a no ser que sean 2, 3 o 4. Más que eso ya es un poco más difícil de contar. ¿Cuándo va a parir? No podemos decir la fecha o el día exacto que va a parir, pero sí podemos entregar un intervalo de días en la cual la perra debiera estar pariendo. ¿Cuántos machos hay? Se podría, pero no con seguridad. ¿Tendrá problemas de parto? Tampoco la ecografía responde esa pregunta, ¿ya? Porque eso tiene que ver con todo un conjunto de la madre y el tamaño de los cachorros, o intrínsecamente de la madre. Indicaciones, obviamente: diagnóstico de gestación, determinar la edad gestacional, ver la viabilidad fetal, ver una fecha probable de parto, ver si existen patologías de la gestación y finalmente, si es que ya la perra ha parido y tiene algún problema, ver si es que hay alguna patología del poco. Esas serían las indicaciones para esto. El diagnóstico temprano lo podemos hacer del día 21 en adelante. Hay autores que dicen que a los 17 días ya han podido diferenciar vesículas gestacionales, pero no todas las perras pasan lo mismo, ¿ya? Entre los 7 y 10 días, lo único que vamos a ver es que el útero está engrosado, pero no vemos vesículas gestacionales como para confirmar que hay gestación. Del 17 al 21 podría aparecer la vesícula gestacional. Hacia el día 20 ya la vesícula gestacional tiene que estar en el útero, tiene que estar formada. Ese día 21 podríamos diferenciar ecotomía germinal, ¿ya? Que es una protuberancia ecogénica que tiene la pared de la vesícula gestacional. Del día 21 al 24 ya empiezan a desplazarse ese botón embrionario hacia el centro y empiezan a aparecer los primeros esbozos de un embrión. Y del día 23 en adelante ya podríamos ver que existe actividad en ese embrión, que es por las células del músculo cardíaco que se contraen y se dilatan.
Y del día 28 al 35 es como lo ideal para determinar cuántos fetitos podrían haber, porque ahí está justo la transición entre vesícula gestacional, donde hay un embrión, a un feto. ¿Ya? Entonces todavía son pequeñitos y se podrían individualizar. Entonces, ¿cuándo hacemos la ecografía? Según este gráfico, el día 30. ¿Por qué el día 30? Porque cuando ese par de cochinos que está ahí van a un motel, hacen cositas, se fuman un cigarro, se comen una pizza, pueden pasar hasta 7 días que el semen del macho se junte con el óvulo y se fecunde. Entonces, si nosotros hacemos la ecografía el día 30, si está preñada, tenemos una ecografía entre 23 y 30 días. Con 23 días yo ya veo un embrión con corazón latiendo. Con 30 días ya veo un embrión que tiene tronco, que tiene cabeza y que tiene los esposos de los bracitos más su corazoncito latiendo. Entonces, ahí yo me aseguro ya que tengo una gestación. Entonces, por eso se hace el día 30. ¿Qué buscamos? El saco gestacional. Dentro del saco gestacional, el embrión. Si no logramos ver con el modo B el latido cardíaco, lo buscamos con el Doppler. Si no tenemos Doppler, estamos bien. Después, el saco vitelino. Ese saco vitelino primero tiene forma de U y después se hace tubular y lo vamos a ver como una pelotita anicogénica que está cerca del embrión. Después viene la orientación de la cabeza. Todo ese embrión, que en un momento parece un gusano de esos del choclo, se empieza a transformar en una cabeza con un tronco, ¿ya? Como una pupa. Ese embrión, del día 28 en adelante, le empiezan a salir manitos y patitas y al día 35 se empieza a mover. Pero es un movimiento bastante sutil, como un movimiento de cabeza y a veces de bracito que se parece a la tortuga esa de Mario Bros. Así se mueve. Del día 33 ya empieza a mineralizarse el esqueleto, al día 39 ya está casi completo mineralizado, ya el 40 ya debería estar mineralizado completo. Aparece también el estómago y la vejiga, que son dos circulitos anicogénicos, uno craneal y otro caudal. El pulmón es hipocogénico o isocogénico por el hígado y del día 40 al 42 ya se empieza a ser ecogénico y empieza el proceso de maduración pulmonar. Los riñones y los ojos aparecen al día 39, pero bien diferenciables ya son alrededor del día 45. Las cámaras cardíacas se pueden empezar a diferenciar a partir del día 40 y los intestinos del día 50 en adelante, pero ya se pueden diferenciar perfectamente al día 57 y al 60 ya deberían tener peristaltismo intestinal. Veamos entonces. Día 20, útero engrosado con presencia del saco gestacional. Entre el día 23 y 25 ya aparece el embrión, aparece el corazón latiendo y los esposos de la placenta. Esa es la placenta de los carnívoros, una placenta zonal, no nos interfiere felizmente en la visualización del animalito, y ahí está dentro el fetito, no sé si se alcanza a ver un ojo. Entonces, en este día del saco gestacional, que es una pelotita redondita, se empieza a alargar para poder dar lugar al crecimiento longitudinal del paciente. Y el embrión obviamente ya se hace central y aparece el saco vitelino. Acá tenemos un saco gestacional, que es una estructura anecogénica con una pared ecogénica y rodeado por el útero, que es hipocogénico. Y esa figurita que aparece ahí es el futuro embrión. Es el botón germinal o botón embrionario. Si yo le pongo el Doppler, fíjense que tiene colores, está vivo. Y de
este moco que aparece aquí, pegado a la pared, sale un perro, o un gato, o una persona. Acá ya tenemos un embrión un poco más avanzado. Se logra diferenciar un poco lo que es cabeza y el tronco. Y aquí, si se fijan, aquí es muy sutil el movimiento cardíaco. Algo se logra diferenciar, pero aquí ya lo podemos diferenciar con el Doppler. Entonces, si tiene Doppler adentro este animalito, quiere decir que tiene vida, está feliz. Del día 33 al 39 ya empieza el movimiento fetal. Los movimientos fetales, como decía, son bastante sutiles y van aumentando a medida que va creciendo este animalito. Se puede identificar la cabeza del tronco y los esbozos de las extremidades. Empieza el esqueleto fetal, donde lo primero que vamos a ver es la mineralización de la cabeza y después se empieza a mineralizar ya finalmente todo el cuerpo y aparece el estómago y la vejiga. Entonces acá tienen un embrión, y se fijan ahí el latido cardíaco, hay unos porotitos que aparecen ahí que son las manitos, ¿se fijan? Y ese circulito negro que aparece ahí es el estómago. Acá tienen otro animalito, se fijaron, ahí apareció el estómago, cabeza, manito, manito, patita, patita, y por ahí aparece la colita. Y la cabeza se está empezando a mineralizar, y si se fijan un poquito más, las costillas igual. Este niño ya se mueve. ¿Se fijan que la manito se mueve súper sutil? Esa manito que está ahí, como que dice así ya. Tengo estómago acá abajo, el corazón, su cabeza. Algo se mueve este indio de ese hombre. Este ya está bailando. Y ya está contento ahí. Le hace cosquilla y le cobra. Entonces ahí tienen el corazón. Si se fijan, está rodeado por estructuras arcogénicas. Por lo tanto, este es un paciente que tiene menor a 40 días. Ahí está una manito, otra manito, cabecita contenta bailando y estómago ahí. Del día 38 al 42, aquí ya se marca un momento muy importante, porque cuando el pulmón se empieza a poner ecogénico, quiere decir que ese pulmón ya se está formando, se está preparando para que el paciente pueda respirar. Aparecen los ojos y los riñones y aparece el corazón con 4 cámaras. Entonces acá tenemos un pulmón, corazón, pulmón rodeando el corazón, que es ecogénico con respecto al hígado. El hígado es el órgano más grande del feto. Y atrás, si se fijan, hay unas líneas. No sé si se alcanzan a ver ahí, sí, hay unas líneas. Esas líneas corresponden al intestino fetal. Entonces, hígado, pulmón ecogénico, corazón, paciente de 40 a 42 días. El riñón aparece como en primera instancia como una estructura ecogénica con un centro ecogénico. Después se empieza a diferenciar en el riñón adulto y pasa por varios procesos. Se le pone hipocogénico, la pelvis sigue estando dilatada con forma de hongo y esta pelvis se va cerrando a medida que va creciendo hasta el día 57, que el riñón ya tiene que ser como el riñón adulto, con la estructura de corteza médula, seno renal y con la forma de habichuela. Entonces acá tienen los riñones de un paciente, estómago, riñón izquierdo, riñón derecho, pulmón ecogénico con respecto al hígado y el corazón ahí que está borroso. Acá tienen otro riñón más joven, este se está recién formando. Se fijan que es una estructura ecogénica que sobresale, que resalta. Acá tenemos el ojo de un paciente y ese circulito del centro es el cristalino. Acá tenemos más riñones. Ese es un riñón fetal
Y eso que está dentro con forma de hongo es la pelvis que está dilatada a esta edad. Y ya llegando al final de la gestación del día 57 al 63, se supone que el intestino delgado ya está formado, se ve la estratificación del intestino delgado y empieza el movimiento. A medida que se acerca, pasados los 60 días, ese movimiento tiende a ser más abundante y podríamos estar pensando en hacer cesárea si es que la paciente lo requiere. Ahí tiene una patita, un eje corto o eje transverso del abdomen, ahí tiene estómago y vesícula, otro eje corto donde tienen los dos riñones. Acá una foto asquerosa de un ojo, no se ve nada, la voy a ver también. Acá está salida del cordón umbilical. Las medidas del diámetro del abdomen y el diámetro biparietal, y diámetro del abdomen, riñón, corazón izquierdo con el callado aórtico que se dirige hacia caudal y corazón derecho con la llegada de la cava caudal. Diámetro biparietal, diferentes formas de medirlo. Intestino fetal, ahí se ve el intestino. Y ahí hay una hembra, donde pueden ver la forma. Riñón adulto, ¿ya? O sea, este perro ya tiene su riñón maduro y pudiésemos estar pensando, si está, acompaña el intestino con mucho peristaltismo intestinal, en hacer una cesárea. Peristaltismo intestinal, fíjense en esa tripa que está ahí. ¿Se fijan cómo se mueve? ¿Se ve? Eso es lo que hay que buscar para mandar un perro a cesárea. Aquí lo mismo, peristaltismo intestinal. Este peristaltismo no es tan activo. Este podría tener unos 60-62 días. La gestación ecográfica o en realidad hormonal, donde todos los ecógrafos basan su fórmula en eso, son 65 días después del PIB de LH. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. En la parte práctica, la gestación puede durar entre 58 a 62 días, que es como lo promedio. Pero todos los ecógrafos les van a sacar la fecha probable de parto a los 65 días. Acá tenemos más intestino, ya es un intestino de un perro que está bastante maduro, tiene un poco de peristaltismo intestinal, por lo tanto también estaría cercano a los 62 días. ¿Alguna duda? ¿El profe dijo que eran 17 días después del PIB de LH? ¿Cómo? Dijo algo del PIB de LH. Que el ecógrafo marca la edad gestacional a los 65 días post-PIB de LH. Entonces, todas las fechas probables de parto son al día 65. ¿Ya? La viabilidad y estrés fetal lo vamos a ver obviamente con el latido cardíaco y el movimiento fetal. La frecuencia embrionaria, yo no sé si en realidad vale la pena no medirla, pero en teoría es el doble de la frecuencia materna. El aumento de la frecuencia cardíaca fetal es un signo que es positivo al estrés, pero si la disminución es persistente y no hay fluctuaciones de la frecuencia cardíaca que sube, baja, sino que se mantiene baja, ya es una falta de respuesta al estrés y empieza a haber hipoxia. El estrés fetal es la alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Lo normal, ¿cuál es? Que se mantenga en un promedio de 230. La fluctuación relativa va entre 220 y 240 latidos cardíacos. Ya cercanos a 200 quiere decir que hay un estrés fetal y que se está acercando la fecha probable de parto. La hipoxia es la disminución severa de la frecuencia cardíaca fetal
Y cuando tenemos distocia, vamos a encontrar fetos normales y fetos que son bradicárdicos. Entonces, ahí hay que hacer cesárea. Frecuencia cardíaca 205-242 latidos por minuto, como ya les decía, entre 220 y 240 es como lo que uno espera encontrar en un paciente. Se supone que entre 180 y 220 hay un sufrimiento fetal leve, donde estarían quedando alrededor de 48 horas antes del parto, o sea, faltarían 2 días para que vaya a parir. Menor a 180, sufrimiento fetal grave, yo pensaría en hacer cesárea. Menor a 140, 160, cesárea. Este es un cuadro modificado con los datos de un colega chileno y un colega argentino, donde podemos ver, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, cuántos días de gestación tiene. Si la perra tiene de 230 o mayor a 230, tiene 55 a 56 horas de gestación. Si tiene entre 210 y 230, está entre 57 y 58. Ya si tiene entre 200 y 210, faltarían 36 a 48 horas para el parto con un sufrimiento fetal leve. Si está entre 190 y 200, entre 12 y 24 horas para el parto. 170, 180, 0 a 12 horas al parto. Y ya 140, 180, ya un estrés fetal grave que hay que hacer sí o sí cesárea. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que bajo 180 hay que hacer cesárea. Pero por ejemplo, en las perras, como que es natural, o sea, me refiero a que si ella, o sea, si ya la frecuencia cardíaca está entre 190 y 200, ya desviese ella sola, de por sí, Claro. Si esto está más que nada en el caso que la perra, no sé, tenga un atropello y que caiga en un atropello y que tenga la pelvis con más estrecho canal pélvico, o para las razas que son complejas de parto, los bulldog franceses, inglés, los pacos. La mayoría de las perras solas son cachorros, a no ser que tengan algún problema uterino o alguna otra cosa. Profe, el medir la frecuencia cardíaca te lo hace el ecógrafo o lo hacemos nosotros mismos? Lo hace el ecógrafo con el módulo M. O sea, tú lo pones el cursor del módulo M en el corazón del feto y te marca hacia el lado todos los picos de sístole y diástole y tú con eso lo puedes medir. O también con el Doppler pulsado que te va marcando los picos de sístole y diástole y tú también puedes medir los picos sistólicos o diastólicos y es lo mismo. Otra forma de ver el estrés fetal es que los fluidos fetales estén sucios. ¿Ya? Que no sean anecogénicos, sino que ya estén ecogénicos o con elementos corpusculares en suspensión, que en vez de disminuir ese líquido placentario, aumente. Y eso normalmente puede ser por un desgarro de placenta, ya donde hay una hemorragia dentro del saco urinario. Entonces acá tienen sacos urinarios que están sucios, o sea, estos perritos ya están pasados. Hay que sacarlos. Acá tenemos frecuencias cardíacas. Acá no alcanzo a ver qué dice esto, 263, 250, ¿no? 263, 253. Están altas. Hay que ver si esa frecuencia cardíaca retorna a lo normal. Hay que ver si esa frecuencia cardíaca se condice con el intestino fetal. Hay que ver si se condice con la fecha probable de parto, según la fecha de monta. Entonces, para que vean que hay varias cosas que hay que repasar antes de mandarlo a cesárea. Y acá esta frecuencia cardíaca de 241 es normal. Acá tenemos una frecuencia cardíaca de 202. Este está pariendo en ese día. ¿Ya? Acá 141 normal, 146 normal. Entonces, Javier, te fijas que acá tenemos
el corazón, el cursor del modo M, y el modo M se expresa hacia el lateral, y ahí nosotros podemos medir cuánto es la frecuencia. Acá tenemos frecuencias cardíacas 227, 222, normal. Y acá ya nos saltamos a 61 y 86. Aquí o esto está mal medido o esos perros se están muriendo. Y hay que sacarlo ya. La edad gestacional. Aparte de ver la edad gestacional con la organogénesis fetal, la podemos ver con las fórmulas que nos van a decir un pronóstico o una edad cercana gestacional para que puedan tener. Dentro de esa tenemos el índice interno de la cavidad coriónica o del CGA, o sea, ESG, y se mide hasta el día 37. El CRL, que es el largo de la cabeza a la cola, que también se mide hasta el día 37 o hasta que el ecógrafo nos dé, porque ya el perro o el fetito se empieza a hacer tan grande que escapa al abanico del ecógrafo. El diámetro biparietal del día 38 al 60 y el diámetro del cuerpo del 38 al 60, que en realidad desde el día 38 en adelante. Vamos a ver los monos primero. Estas son las fórmulas que se ocupan para calcular los diagnósticos de gestación. Estas fórmulas están en todos los libros sabidos y por haber, ¿ya? Y también están incorporadas en los ecógrafos. Entonces uno mide y aparece inmediatamente cuál es la edad gestacional que tiene el paciente. Entonces acá estamos midiendo el índice de la cavidad interna coriónica. Entonces se mide de la pared interna a la otra pared interna y el ecógrafo nos tira cuántos días de gestación tiene. Lo mismo acá. Esto, como se supone que son estructuras circulares, lo pueden hacer en cualquier dirección. Acá abajo está el largo del cuerpo del paciente, donde vamos desde un extremo al otro y nos entrega la edad gestacional. Lo mismo acá. Acá tenemos el diámetro biparietal, donde incorporamos las dos paredes hiperecogénicas que se ven en la cabeza. Podemos lograr hacer este diámetro biparietal de tres formas. Viendo la cabeza de arriba, que va a ser como ovalada, la cabeza de frente, donde vamos a tener esta imagen, donde tenemos ahí todo el cráneo, la separación de ambos hemisferios y las dos partes internas de la vesícula del encéfalo encefálica, esa que está ahí. Y la otra opción es verlo de atrás, donde vamos a ver al paciente con una cabeza un poco más redondita. De las tres formas no hay ninguna diferencia entre los días de gestación que les va a dar. Y el diámetro del cuerpo, ese lo tomamos en un eje transverso del abdomen a nivel del fondo gástrico y el hígado. Y ahí podemos medir de pared a pared en cualquier dirección, porque también ese se supone que es circular y nos va a dar la edad gestacional. La muerte fetal. Tenemos dos opciones. Se muere el embrión, se reabsorbe la vesícula gestacional y lo único que pasa es que la perra para el dueño no quedó preñada. Pero nunca supo que sí estuvo preñada y todos esos embriones se reabsorbieron. Y la otra opción es que cuando este animalito ya tiene patitas, tiene manitos, tiene hígado, tiene intestino, estómago, todo, se muere, ahí ya cambia la cosa, porque cursa con dos vías. O se momifica y genera un fetito seco ahí todo arrugado dentro del útero que va a generar una distosia a futuro, o se pudre, se macera. Y ahí contamina todo el resto de la camada y se genera una muerte. Acá tenemos una vesícula gestacional que está viva, que está redondita, que urgente, versus una que está muerta, que casi pura pared. El aborto o muerte fetal ya son los 35 días. Cuando logramos ver estos fetos que están muertos, rápidamente han perdido su apariencia. Ya no podemos diferenciar ni estómago, ni hígado, ni nada. Solamente hay un cuerpo que contiene una jalea dentro heterogénea. Profe, ahí dice que la muerte fetal al día del 25 es que el aborto a todos los
hablaba con un colega en algún momento, porque en medicina humana se hacen intervenciones intrauterinas. ¿Qué pasaría si él abriera esa perra, sacara ese feto muerto y cerrara? Me dijo, habría que probarlo. ¿se imaginan quién es? ¿Qué habla así? ¿No? Ya lo van a escuchar algún día. Y la muerte cercana al parto, ¿qué es lo que vamos a ver? Un feto, si se murió recién, que va a estar entero, pero ¿cuál es la diferencia? El corazón, de estar moviéndose, va a estar quieto, y las cámaras cardíacas, que son anecogénicas, van a estar ecogénicas por el coágulo que se forma. Si esta muerte fetal fue hace 6 horas, ya rápidamente pierden su estructura y empiezan a formarse en jalea, ¿ya? Y se empiezan a desorganizar. Ahí tienen un perrito vivo, donde veo el pulmón ecogénico con respecto al hígado, algo de intestino, vejiga, versus un hermanito que está muerto, donde veo solamente estructuras mineralizadas y la jalea adentro del paciente. Lo que eso sería la explicación puntitos. ¿Cómo? Lo que estaba en la parte de arriba, eso es la vértebra, ¿o no? Podrían ser las vértebras, como podría ser el esternón. Como esto se desorganiza y se empieza a aplastar, porque ya no es un animalito que está turgente, sino que está hablando, entonces las contracciones intestinales, todo eso empiezan a mover ese feto y lo empiezan a deformar. Pero entonces, cada vez que hay una momia, digo que se hace necesariamente. Sí. Porque ese feto momificado que queda ahí adherido al útero va a impedir que salgan los que están más atrás. Y dice ahí si se mueren todos los fetos a la vez, ¿eso puede ser frecuencia prevención? Es que si se mueren todos cada vez, lo más probable es que tenga fisómetro y que se estén todos los fetos momificados, o sea, macerado. Y acá tenemos el corazón, si se fijan, es un corazón que es hipocogénico, las dos cámaras cardíacas que se ven ahí son ecogénicas y el pulmón también pasó a ser de ecogénico a hipocogénico. Y el tórax aquí como que se estuviese colapsando. Acá tenemos el abdomen, algo de hígado se ve, y todo esto se ve como una estructura heterogénea y no vemos nada estructurado, no vemos ningún órgano. Y finalmente, el útero posparto. El útero posparto se evoluciona ya a la cuarta, quinta semana dependiendo de la red, ya de los factores individuales de ella. Del día 1 a 4, el útero está con tamaño aumentado. El endometrio y el lumen se funden en un solo tono ecogénico con las membranas fetales y restos placentarios que pueden haber quedado dentro de la cavidad uterina. El miometrio sigue siendo hipocogénico y obviamente está engrosado. Esas mediciones que aparecen ahí no son muy estándar para todas las perras, sino que están hechas para las picopillas. Ya del día 8 en adelante, ese útero tiene que ir adelgazándose. Los fluidos fetomaternos tienen que estar ya eliminándose cada vez más y el lumen uterino ya pudiese diferenciarse a veces del endometrio. Entonces ahí tenemos un útero posparto, tenemos el endometrio, o sea, el endometrio ecogénico, el miometrio, y acá tenemos el endometrio ecogénico con algunas colectas líquidas en su interior. Acá ya tenemos el miometrio hipocogénico, el endometrio lumen ecogénico, útero irregular, aquí también útero irregular, y tamaño un poco aumentado. Acá tenemos con un transductor lineal un poco más bonito, tenemos ahí el miometrio bien homogéneo, después viene el endometrio, esa línea más ecogénica, y el lumen. Fíjense el lumen, da la idea como que fuesen puras membranas en su interior. Eso es lo normal, y abajo un intestino delgado. Ahí tenemos el video, y se fijan, el endometrio irregular, el contenido fluido,
hipomembranoso y el miometrio hipocondríaco. ¿Dudas?